Bueno, el perfilamiento racial es una práctica criminologística que se utiliza en las fuerzas policiales con el propósito de evidenciar ciertos rasgos que puede tener una persona y a partir de eso definir si esa persona pudiera tener una especie de perfil delincuencial. El perfilamiento racial se aplica desde el punto de vista criminalogístico y delincuencial para personas que tienen ciertos rasgos sospechosos desde el punto de vista racial. Díganse las personas afrodescendientes, las personas latinas, las personas del Medio Oriente, aquellas que están asociadas con países, digamos, entre comillas, enemigos de Occidente. Ustedes podrán imaginarse cuáles son. Entonces, el perfilamiento racial está asociado a una mirada prejuiciosa de las características físicas de una persona y con ello presumir de que pudieran ser posibles delincuentes o personas que pueden cometer un delito. Obviamente que las fuerzas del orden tienen claro estas estrategias de perfilamiento racial. Ellos son los que han construido el perfilamiento racial y el cual se ha agravado mucho más en contra de los afrodescendientes porque existe el imaginario de que los afrodescendientes, sobre todo los jóvenes afrodescendientes, sobre todo hombres jóvenes afrodescendientes que tienen clase social, digamos, media-baja, donde sus estereotipos físicos o sus formas de vestir o ciertos ademanes demuestran de que no tienen un, entre comillas, refinamiento y eso va en contra del prejuicio sobre estas personas y se les asocia con posibles delincuentes. Y ahora esto se agrava mucho más con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ya tiene ciertos comandos algorítmicos que permiten profundizar el perfilamiento racial hacia una persona afrodescendiente. Le voy a poner un caso. Cuando uno va al aeropuerto, no es casual que cuando uno va al aeropuerto uno mira que se le acerca un agente vestido de civil y le dice: soy de la policía, necesito hacerle una requisa, muéstrame su pasaporte. Y uno dice: bueno, ¿y por qué solamente me hacen eso a mí y no a los demás? Y no es por sorteo, no es casualidad, es porque ya existe la inteligencia artificial con las videocámaras, con las cámaras de seguridad, con los programas de computador, los software para identificar rostros, y eso ya está codificado de tal manera de que si la persona tiene ciertas características, el peso, la talla, los rasgos de los ojos, el color de la piel, los rasgos de la nariz, de la boca, todo eso se asocia a un gran software y que dice: bueno, las personas que tengan estas características, que por lo general son características de rasgos físicos asociados a, entre comillas, a la raza negra, ¿sí? Inmediatamente, ¿sí?, alertan a los agentes de seguridad y dicen: mire, ahí en el aeropuerto hay una persona que tiene ciertas características. Entonces, eso también pasa en los bancos. Cuando uno entra, ¿sí?, inmediatamente lo identifica el guardia de seguridad. Pero más aún, la inteligencia artificial ya asocia el perfilamiento racial a si esa persona tiene posibilidades de crédito. Si tú solicitas un crédito y pones en tu hoja de vida o en tus rasgos que tienes ciertos rasgos físicos, o pones una foto o ya te vieron en la entrada del banco, ya te ubican como una persona que posiblemente no puede ser sujeta de crédito. Entonces el perfilamiento racial opera negativamente contra las oportunidades de los afrodescendientes en muchos espacios de la vida, en la libre circulación, por ejemplo, en el libre acceso a servicios, en el transporte, en la seguridad ciudadana e incluso, ¿por qué no?, al acceso a la educación. Entonces hay que estar muy pendientes porque con esto la inteligencia artificial, los afrodescendientes llevamos toda la combatir el perfilamiento racial desde los estados judiciales. Tenemos que tener leyes contra el perfilamiento racial que eviten que la policía y los sistemas de seguridad, los sistemas bancarios, los sistemas aeroportuarios, los sistemas de transporte, los sistemas de acceso a servicios, ¿sí?, estén perfilando en contra de la población afrodescendiente. Eso está en contra de los derechos humanos, está en contra del derecho a la dignidad y el buen nombre de las personas.
Entonces, el primer elemento fundamental, por supuesto, es tener legislaciones duras, no blandas, no legislaciones suaves que digan que se prohíbe el perfilamiento racial. No, se prohíbe cualquier práctica de perfilamiento racial y tendrá una pena sancionatoria contundente. Eso es lo que necesitamos. Lo otro son políticas públicas, por supuesto, educativas sobre todo a los organismos de seguridad para que no hagan perfilamiento racial, y también educativas a nosotros los afrodescendientes para saber cómo debemos manejar estas situaciones de perfilamiento racial. Porque póngase usted a pensar, cuando vamos en el aeropuerto y te toma de sorpresa un agente de seguridad y te dice, quiero hacerle una requisa. Claro, si tú dices, ¿y a mí por qué? Si te pones en una situación, digamos, bastante incómoda, lo que vas a generar es agravar la situación. Por lo tanto, nosotros, los que somos víctimas del perfilamiento racial, también necesitamos tener como dispositivos psicológicos y emocionales para poder soportar esa carga tan fuerte y manejar el conflicto de tal manera de que la situación no se ponga más grave de lo que ya pudiera estar. Ninguno. Y sobre todo en estos últimos años, en estos últimos 10 años, no hemos visto ninguna acción pública que vaya en contra del perfilamiento racial. Ahí me parece que las Naciones Unidas, el gobierno nacional, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, las universidades deberíamos de emprender campañas muy serias, públicas, por televisión, por las redes sociales, por la radio, por los medios masivos, públicas en contra del perfilamiento racial y a favor de la dignidad de las personas. Esa es una muy buena pregunta y no sé si la podemos responder en este espacio, pero sí hay algunos tips importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta. El primer tip es que el perfilamiento racial es una práctica criminal desarrollada contra los afrodescendientes en todo el mundo, sobre todo en Occidente. O sea, el primer tip es ese: tengamos conciencia de que somos víctimas del perfilamiento racial. Segundo, al ser víctimas de perfilamiento racial, cualquier persona afrodescendiente puede caer en esta situación gravísima de violación a los derechos humanos. O sea, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, cualquier afrodescendiente puede caer. Ese es el segundo, muy importante, es decir, hacer conciencia de que esto nos puede pasar a nosotros. Tercero, ¿qué hacer frente a una situación de perfilamiento racial? Primero que todo, y lo voy a hablar desde mi experiencia, y ojalá yo mismo la aplique, conservar la calma. Hay que conservar la calma cuando se dan estas situaciones. Si nosotros, mire, hay un dicho que dice, si tú no tienes nada que perder, si tú no debes nada, temes. Entonces, claro, si yo no tengo nada, quiere revisar, revise con calma, ¿sí? Diría que con demasiada educación, porque estas personas que tienen el poder de las armas, que tienen el poder de la ley y que son eurocéntricas y que están en una posición de racialización y de opresión racial, pueden abusar de uno. Entonces, nosotros los racializados tenemos todas las de perder. Entonces, el tercer elemento es coger la situación con mucha calma, con mucha tranquilidad, ¿sí? Cuarto elemento fundamental, conocer las leyes, ¿sí? Y las decisiones que en este momento las Naciones Unidas están impartiendo en contra del perfilamiento racial. Recientemente, el mecanismo de las Naciones Unidas contra la brutalidad policial acaba de expedir hace unos 10 días un documento para prevención del perfilamiento racial en todas las instancias públicas del mundo. Entonces hay que tener en cuenta que existen esos instrumentos. El cuarto tip es que nosotras, las organizaciones sociales, las organizaciones de los afrodescendientes, las universidades, las personas que somos conscientes de este gran problema, debemos promocionar estos instrumentos en contra del perfilamiento racial. 4 tips que no se deben olvidar. Primero, este es un fenómeno mundial asociado al racismo contemporáneo. 2, le puede pasar a cualquier afrodescendiente indistintamente de su situación. 3, mantener la calma, la cordura y ser exageradamente educado frente a una situación, porque recuerde, el que nada debe, nada teme. Y 4, hacer conciencia de estos instrumentos internacionales de derechos humanos que están en contra del perfilamiento racial y promocionarlos.